Hola, mi nombre es Gina Aracena y soy la directora de los servicios de apoyo y programas de educación para pacientes en la Fundación Lymphoma Research Foundation. En mi función, trabajo todos los días para ayudar a proveer apoyo y educar a los pacientes y a sus compañeros de cuidado. En nombre de nuestro equipo, quiero darles una cordial bienvenida al programa de hoy. Pregunta al doctor sobre el linfoma. Sabemos que un diagnóstico de linfoma o LLC viene acompañado de muchas preguntas y una variedad de emociones. Nuestro objetivo hoy es brindarles información clara y confiable, así como compartir con ustedes herramientas de la Fundación que pueden ayudarles a navegar su linfoma. En la Fundación, nuestra misión es erradicar el linfoma y servir a la comunidad afectada por esta enfermedad. Si este es su primer programa, les damos la bienvenida a la comunidad de linfoma. Si están regresando o ya han participado con la Fundación de otras maneras, agradecemos esta nueva oportunidad de conectarnos y aprender juntos. Reconocemos que cada experiencia con el linfoma es distinta, así que sin importar dónde se encuentran o ni cuál sea su relación con el linfoma, nuestro objetivo es ayudarles a sentirse más informados, más apoyados y menos solos a medida de que avancen en su camino. Antes de comenzar, revisemos las maneras en que pueden participar en el programa de hoy. Principalmente usarán los dos botones en la parte inferior de su pantalla. Si tienen algún problema técnico, utilicen el botón de chat para enviar sus preguntas. Si tienen preguntas para nuestro conferencista, envíalas mediante el botón de preguntas y respuestas, que se dice Q&A. Cualquier pregunta enviada a través de esta función puede hacerse de forma anónima, marcando la casilla antes de enviarla. Al final de la presentación, trataremos de responder la mayor cantidad de preguntas posible. También quiero mencionar que la información proporcionada hoy no sustituye el consejo médico profesional, diagnóstico o tratamiento de un proveedor de salud calificado. Algunas preguntas pueden no ser apropiadas para responderlas de manera completa en este formato, y les recomendamos hablar con su proveedor o equipo de cuidado sobre cualquier información que escuchen hoy. Quiero también recordarles que este programa será grabado y estará disponible en YouTube. Por ahora, comencemos. Bienvenidos nuevamente a Pregunta al Doctor sobre el linfoma. Ahora me gustaría tomar un momento para agradecer a nuestros patrocinadores de este programa. Gracias a su apoyo, programas como este son posibles. Después del programa de hoy, es posible que tengan preguntas adicionales sobre su tipo específico de linfoma. Les animo a aprovechar la biblioteca de recursos de la Fundación, además de nuestros programas educativos para pacientes que se lleven a cabo durante todo el año. Ofrecemos una variedad de cursos en línea. Entre nuestros recursos educativos tenemos guías informativas sobre todos los subtipos de linfoma, tratamientos y estudios clínicos. Les sugiero visitar nuestro sitio web linfoma.org en español, donde pueden leer noticias, información sobre el linfoma y conocer más sobre nuestros programas educativos. Si buscan más apoyo y conexión, nuestro Centro de Recursos para el Linfoma ofrece una amplia gama de servicios de apoyo gratuitos para pacientes y sus compañeros de cuidado. Podemos responder sus preguntas sobre la enfermedad, tratamientos y estudios clínicos. Este centro de recursos también le responderá en español. También ofrecemos asistencia financiera para cubrir gastos relacionados con el tratamiento del linfoma, por ejemplo, gastos de transporte y alojamiento. Si tienen alguna pregunta sobre estos recursos o desean utilizarlos, por favor llamen al Centro de Recursos al 1-800-500-9976. Regresaré más tarde para moderar la sesión de preguntas y respuestas, pero por ahora es un placer presentarles a la doctora Jacqueline Barrientos. La doctora Barrientos es hematóloga y oncóloga en el Mount Sinai Medical Center. Doctora Barrientos, gracias por estar aquí con nosotros. El programa es todo suyo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Aquí estoy a la disponibilidad de ustedes. Por favor,
Cualquier pregunta que tengan, apúntenla y al final de la discusión vamos a charlar sobre las preguntas que tengan, ¿ok? Ahora voy a compartir mi pantalla. Ok. Eh, Como ustedes saben, aquí voy a hablar sobre pregunta al doctor sobre linfoma y vamos a hablar de todos los tipos de linfoma. Primero, déjenme ver si es que puedo. Ok. ¿Qué es el linfoma y qué tan común es? Vamos a hablar de eso. Vamos a discutir luego cómo se hace un diagnóstico, cómo se hace la estadificación o estadio, cómo se aborda generalmente el linfoma. Luego vamos a hablar de los subtipos. Luego vamos a hablar de las opciones de tratamiento que existen hoy por hoy. ¿Qué significa participar en un estudio clínico? Y luego hablaremos de todos los cuidados de seguimiento una vez uno termine su terapia. ¿Qué es el linfoma y qué tan común es? Bueno, primero empezamos por el sistema linfático. Como ustedes saben, todos tenemos la sangre. La sangre está en todo nuestro cuerpo y nos ayuda a llevar oxígeno y otros nutrientes a todos los órganos. Entonces, el sistema linfático es por donde viajan las células del sistema inmunitario y lo que uno hace es que limpian como que todas las toxinas que podemos tener en el cuerpo. Tenemos mucho tejido linfoide en nuestro cuerpo y los ganglios linfáticos son normales. O sea, ustedes cuando se tocan aquí la garganta pueden sentir unas bolitas. Esas bolitas son ganglios linfáticos. Cuando uno tiene, digamos, una infección de la garganta, estas bolitas pueden crecer y es normal porque esa es la manera en que nuestro cuerpo pelea contra una infección. Los ganglios se agrandan y se pueden volver dolorosos cuando tenemos una infección y luego cuando la infección resuelve, pues los ganglios se vuelven a achicar. Eso es parte de una evolución normal. Este linfoma ocurre cuando este tejido linfoide se vuelve maligno. Y esto es cuando ocurre que los ganglios linfáticos tienen un clon maligno que los manifiestan como cáncer. Entonces, los linfomas pueden ser nodales o extranodales. Nodales significa que compromete uno o más ganglios linfáticos. Por lo general se sienten aquí o debajo de las axilas o en la ingle o en el estómago o en el abdomen. Y extranodal es cuando estas células malignas se presentan en sitios que no son ganglios linfáticos, como por ejemplo la piel, el ojo, el intestino, el estómago, etc. Ahora, este tipo de cáncer es un tipo de cáncer que afecta la sangre. La sangre hay células blancas y entre las células blancas hay muchos subtipos y dentro del subtipo importante de reconocer es lo que se le llaman los linfocitos. Los linfocitos son parte del sistema inmunológico. Como ustedes recordarán, los linfocitos crean anticuerpos. Cuando uno le ponen una vacuna, son los linfocitos tipo B los que agarran y crean los anticuerpos para que uno pueda pelear contra una infección. Los linfocitos por eso combaten los virus, la bacteria, los hongos y los organismos extraños. Viajan por este sistema linfático y los linfocitos, como les expliqué, pueden verse en sitios ganglionares o en sitios extranodales, por ejemplo, si ocurrieran en la piel. En el linfoma como tal, estos linfocitos se crecen y multiplican de una manera que no está controlada y ocurre que entonces se forma un tumor, porque un tumor es una acumulación anormal que se detecta como un ganglio linfático agrandado o puede afectar otros órganos. Hay personas que el linfoma se presenta en un órgano y no es lo común, no, lo común por lo general es en los ganglios. Hay diferentes tipos de linfoma. El más común es el linfoma no Hodgkins. También tenemos leucemia linfocítica crónica o linfoma linfocítico de células pequeñas. Son intercambiables, es la misma condición que tiene los dos nombres, LLC o LLP. Es lo mismo, es la misma condición, solamente es la manera en cómo se presenta. Y tenemos el linfoma de Hodgkin. El linfoma de Hodgkins, por lo general, solamente son como 8.000 casos al año. El linfoma no Hodgkin son muchos más casos y el LLC es la leucemia crónica más común en todos los Estados Unidos. En términos de frecuencia, como les expliqué, por lo general el término de Hodgkin linfoma es como 8.000 a 9.000 casos al año.
Y en casos de linfoma no Hodgkins, es de todos los cánceres como un 4%. Por eso es que hay muchos oncólogos que no ven tan común alguien que vea tanto linfoma, porque por lo general la gente se enferma de otros cánceres, como por ejemplo cáncer de pulmón, cáncer de próstata, cáncer de seno, son mucho más comunes que el linfoma de no Hodgkins. Eh, Aproximadamente 7% de todos los cánceres en niños y adolescentes son linfoma no Hodgkins. Y los niños y los adultos pueden desarrollar linfoma de Hodgkins, pero por lo general son personas de edad adulta temprana, como alrededor de los 20 años. Hay otro pico que ocurre como a los 60 años más o menos, pero por lo general es personas jóvenes. En promedio, se estima que hay como 90.000 casos al año de linfoma de no Hodgkins, de todos los linfomas, perdón. Entonces, ¿qué puede aumentar el riesgo de tener linfoma? Por lo general, la edad avanzada, pero eso pasa con todos los cánceres. El sexo, siempre, por lo general, es mucho más común en un hombre, que es 1 en 42, comparado con una mujer, que es 1 en 52. El linfoma no Hodgkins, por lo general, se presenta en personas de raza blanca, que comparado con personas de ascendencia afroamericana o caribeña o asiáticos. Entonces, hay ciertos factores ambientales que pueden causar una exposición que aumenta la probabilidad de desarrollar linfoma. ¿Cuáles son? El benceno, herbicidas o insecticidas. Hay otros fármacos que pueden causar linfoma también, como por ejemplo los fármacos que empleamos para enfermedades reumatoideas, como el metotrexato, o los inhibidores del factor de necrosis tumoral. Esos son medicamentos que se usan para condiciones reumatoides. Las enfermedades autoinmunes por lo general causan una mayor cantidad o predisposición al linfoma. Algunos ciertos tipos de bacterias, como por ejemplo la bacteria de Helicobacter pylori, si uno la tiene descontrolada en el estómago, puede causar linfoma en el estómago. Y hay otros virus, como por ejemplo el citomegalovirus o el virus de HIV o el virus de Epstein-Barr. Epstein-Barr es el que se le llama, es un Epstein-Barr virus. Puede causar linfoma. Ahora, en términos de diagnóstico y estadificación o estadio. Para el diagnóstico, bueno, ¿qué tiene el paciente? ¿Por qué es importante? Porque cada diagnóstico se trata de una manera distinta. Aunque todos están bajo la sombrilla del linfoma, cada linfoma o cada subtipo de linfoma se maneja de una manera distinta y puede que ni siquiera necesite terapia. Depende mucho del tipo de linfoma. Estadificación es importante para saber cuánta enfermedad tiene el paciente. Es un estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4. Estadio 4 por lo general es lo más amplio, extenso, pero a diferencia de cánceres de sólidos, como por ejemplo cáncer de pulmón o cáncer de seno o cáncer de próstata, que significa que estadio 4 es lo máximo y que es terminal, en linfoma estadio 4 aún todavía podemos acceder a una cura de la enfermedad, porque solamente nos ayuda a hablar del estadio, pero no del pronóstico. El pronóstico del paciente va a depender de muchos factores, incluyendo la comorbilidad del paciente, la edad del paciente, qué enfermedades tiene, qué medicinas puede tolerar y qué terapias tenemos disponibles. Ahora, ¿cómo se diagnostica el linfoma? Hay veces que se puede hacer un aspirado con aguja fina y esto es rápido, sencillo y se realiza en el consultorio. El problema es que no proporciona detalles de la histoarquitectura y por lo general es insuficiente para la mayoría de las pruebas pronósticas. ¿Qué significa esto? A nosotros nos gusta por lo general hacer una biopsia con aguja gruesa o lo que se le llama en inglés core tissue biopsy. El problema es que hay ciertos lugares donde no se puede hacer una biopsia con aguja gruesa. Por ejemplo, si tiene un ganglio muy cerca de la vena o la arteria yugular, pues obviamente no se va a poder hacer una biopsia con una aguja gruesa porque podría haber un problema de que si uno no hace la punción en el lugar adecuado podría causar mayor efectos secundarios. Entonces, la ventaja que se puede realizar en zonas de acceso difíciles
comparado con una cirugía mayor, pero la desventaja es que no proporciona detalles de la histoarquitectura y es insuficiente por lo general para la mayoría de las pruebas pronósticas. En términos de biopsia incisional o excisional, eso es lo que se le llama el estándar. Eso nos permite la evaluación de la histoarquitectura, ver cuál es la proliferación del cáncer y realizar pruebas para determinar el pronóstico. Y uno puede no solamente emplearlo el día de hoy, sino que en el futuro se puede volver a esa biopsia original y añadir más pruebas. Así que se puede utilizar para investigación. La desventaja es que es más invasivo y puede requerir una cirugía mayor o anestesia. Otras pruebas relevantes incluyen la biopsia de la médula ósea, que eso se hace aquí en la parte de atrás, en la pelvis, pruebas de biomarcadores, una punción lumbar para ver que no haya evidencia de eh, envolvimiento de linfoma en el cerebro. Uno siempre también, si la persona es joven, discute la preservación de la fertilidad, porque esto puede afectar a mucha gente. Hay personas que le van a dar una terapia muy fuerte, pues entonces se podría eh, llevar al banco de esperma o al banco de los huevos, de los óvulos, para una eventual fertilidad. También hay que necesidad de hacer un ecocardiograma y pruebas de función pulmonar porque algunas de las terapias que damos pueden afectar el corazón o los pulmones. Ahora vamos a hablar del estadio o estadificación. Como les comenté, estadio 1 significa uno separa el diafragma. El diafragma es lo que está aquí debajo del pecho. Separa al abdomen del pecho. El estadio 1 es que tiene una enfermedad en un compromiso en una única región ganglionar arriba o debajo del diafragma. Cuando uno tiene estadio 2, significa que son dos o más regiones ganglionares arriba o debajo del diafragma. Si es estadio 3, entonces estamos hablando de dos o más regiones ganglionares en diferentes partes del cuerpo, que incluyen arriba y abajo del diafragma. Y estadio 4 incluye órganos o la médula ósea. Y esto no implica una afección ganglionar. O sea que a veces uno puede presentarse, yo he tenido casos de pacientes que se presentan con enfermedad en el pulmón o en el hígado, y ya eso es estadio 4, aun cuando no hayan ganglios que se sientan. Ahora, uno siempre habla de los síntomas tipo B, y esto es lo más importante para el paciente. Son tres. Uno es la fiebre de 100.5 grados Fahrenheit o más, o fiebre mayor de 38 grados Celsius. Lo otro es sudoración nocturna. La sudoración nocturna es no una así mínima, es algo que uno tiene que cambiarse la ropa en el medio de la noche y el día siguiente está súper cansado. Porque una sudoración nocturna puede ocurrirle a todo el mundo de vez en cuando, pero si pasa muy frecuentemente, pues eso es un síntoma tipo B. Y la pérdida de peso involuntaria de más del 10% del peso corporal en 6 meses. O sea que si usted pesa 70 kilos, tendría que ser 7 kilos o más. O si pesara 130 libras, pues entonces tendría que ser como 13 libras o más. En otros aspectos de la estidificación incluyen la letra E, que significa extranodal. O sea, por ejemplo, si el paciente tiene evidencia de enfermedad en el riñón, por ejemplo, que no es un ganglio linfático, eso sería extranodal. X es lo que conocemos como masa grande o voluminosa de más de 10 centímetros de tamaño. Por lo general ocurre aquí en el pecho, porque tenemos espacio en el pecho y puede crecer antes de dar síntomas. Y S es si el vaso está afectado, porque el vaso en inglés se llama spleen, que empieza con la letra S. Y otros síntomas que son comúnmente reportados por nuestros pacientes incluyen picazón en la piel, dolor cuando uno consume alcohol o fatiga. Ahora, vamos a hablar de los subtipos. Las opciones de tratamiento, como mencioné antes, dependen mucho del subtipo. El linfoma de Hodgkin, que ocurre en 10% de los pacientes, se divide en dos tipos. Uno es el clásico y el otro es el predominio linfocítico nodular.
Y el clásico tiene otra subdivisión por debajo, pero es lo más común. La diferencia es cómo se manejan. El linfoma de Hodgkin clásico es por lo general, hasta el día de hoy, todavía quimioterapia. Predominio linfocítico nodular puede que se pueda manejar de otra manera dependiendo de la presentación. Ahora, para un tipo de linfoma no Hodgkin de linfocito B, que es el 80% de los pacientes, van a haber tres diferentes subtipos. Están los altamente agresivos, que es el linfoma de Burkitt. Eso es rarísimo. En mi carrera, pues no más de uno o dos al año por lo general, y eso que mi práctica es mayormente de linfoma. eh, Inmediatamente al momento de diagnosticarlo, hay que tratarlo y tiene una alta eh, preocupación por un relapso en el cerebro, así que hay que dar quimioterapia también para el cerebro para protegerlo. Y entonces, después de eso, que es muy raro, tenemos el linfoma de bajo grado y agresivo. Agresivo significa que esto necesita por lo general una combinación de quimioterapia. El linfoma de célula de Mantle también se considera agresivo, aunque en el pasado se sugería que la gente recibiera un trasplante de médula ósea. Eso está cambiando, pero el linfoma de célula de manto es raro, así que también le sugiero a las personas que están escuchando esto que deberían ver siempre a un experto en linfoma, porque este manejo de células de manto cambia mucho de acuerdo a quien lo ve, y hay muy poca gente diagnosticada con este tipo de cáncer. Y en términos de bajo grado, eso es lo que se le conoce como un linfoma indolente, que significa que al momento del diagnóstico no hay necesidad, en la mayoría de casos, de iniciar terapia. En los otros tipos, agresivo y altamente agresivo, hay que iniciar terapia tan pronto sea posible. Con los de bajo grado, por lo general, es lo que se le llama watch and wait o monitorear. Simplemente monitorear muy cercanamente al paciente, porque la terapia por lo general puede causar más efectos secundarios que el linfoma como tal. Uno puede vivir con el linfoma de bajo grado y no tener ningún efecto secundario y no necesitar terapia. Estos incluyen linfoma folicular, el LLC, el de zona marginal y el Waldenström. Y en términos del linfocito no Hodgkin, del linfocito T, estos son raros también, 10% de todos. Se llama linfoma T periférico, linfoma anaplásico, linfoma angiominoblástico o linfoma extranodal como nasal o intestinal o hepatosplénico, que eso es el hígado y el vaso, o linfoma tipo T cutáneo. Estos son por lo general más agresivos también, los tipo T, y por lo general son en pacientes que ocurren más en pacientes que tienen eh, algún ancestro como de Asia. Pero puede ocurrir en otras personas, pero también en zonas donde hay también ascendencia de nativos americanos, como por ejemplo en zonas como México, Perú, Colombia o Ecuador. Ahora, las frecuencias relativas de los linfomas de linfocitos B en los Estados Unidos están aquí presentadas. Como pueden ver, el más común es el linfoma difuso de células grandes, que es lo que se le considera uno agresivo, seguido por leucemia linfocítica crónica o LLC, o linfoma linfocítico de células pequeñas, LLP. Y luego, después de esos dos grupos grandes, viene el linfoma folicular, que es el tipo de linfoma no agresivo que es más común. Los porcentajes son del Instituto Nacional del Cáncer, y algunos tipos muy raros no aparecen en este gráfico porque, como les dije, el linfoma no es, o sea, hay subtipos que son ultra, extremadamente raros. Y en términos de linfoma del linfocito T, el más común es el síndrome de Sézary, el micosis fungoide, perdón. Y el síndrome de Sézary es como una tipo de linfoma de tipo T que es un poco más agresivo, donde ya esas células T están en la sangre periférica. Pero, lo más común es micosis fungoide, que es por lo general en la piel.
Y luego hay otros tipos, el linfoma subcutáneo linfocitos T, linfoma angioinmunoblástico, linfoma periférico de linfocitos T. Estos por lo general son tratados con una combinación de quimioterapia. Ahora, en términos de cómo se comparan el linfoma de bajo grado versus el linfoma agresivo, eh, tenemos, como expliqué, los ejemplos, ¿no? De linfoma folicular, que es el linfoma de bajo grado indolente, el de grado intermedio agresivo, que es el linfoma de célula grande tipo B, o el linfoma de tipo manto, y los de altamente agresivos son el linfoma de Burkitt's, o el tipo de linfoma doble o triple hit. Así les llamaban con anterioridad, ahora les llaman rearranged MYC, que eso es un tipo de gen que tienen mutado. En términos del comportamiento clínico, los linfomas indolentes, que son los que le llaman slow growing, o sea que crecen bien despacito, lo bueno es que típicamente no es agresivo, los síntomas son limitados, el pronóstico es muy bueno, la sobrevivencia es muy buena. Hay muchas terapias que no son quimioterapia, que incluyen medicamentos orales o intravenosos, pero que son inteligentes. Y lo que yo comenté como watch and wait, que se le llama en inglés, es lo que se le llama en español vigilancia activa, porque es lo cuando uno simplemente se monitorea. Yo cuando le explico a los pacientes esto es como le explico como la diabetes, por ejemplo. Hay personas que uno las diagnostica con diabetes y al momento del diagnóstico no hay necesidad de terapia porque pueden controlarlo con dieta y ejercicio, pero otras veces hay que darles metformina o un pastilla oral y hay otras veces que la diabetes está tan descontrolada que hay que darles insulina. Así que es similar. No todos los linfomas de Hodgkin o no Hodgkin son iguales. Cada cual va a depender de la presentación del individuo. No, en términos de los desafíos de los linfomas indolentes, es que está considerado incurable, o sea, uno vive con él, es la misma manera en que uno vive con la presión elevada, arterial elevada, o puede tener presión, hipertensión, o puede tener problema del corazón. Uno simplemente aprende a vivir con la condición. Los tratamientos pueden ser largos, pueden ser de por vida también. Es difícil de explicar a las demás personas y familiares a su alrededor por qué no se cura cuando todos los demás cánceres se curan, ¿no? O sea, el cáncer de pulmón, si le hacen la cirugía, se puede curar. El cáncer de seno se puede curar si le hacen cirugía. Esto es distinto porque esto es de la sangre y uno no puede hacer cirugía de la sangre. Entonces, por eso es que es importante ese conocimiento, ¿no? Es como una condición crónica, como tal. No es una condición que uno la tiene el día de hoy y mañana no la tiene. Uno la tiene y vive con ella. Y como eso es un sistema inmune, puede causarle un mayor riesgo a desarrollar una segunda neoplasia o eventualmente tener mayor riesgo de infecciones porque el sistema inmune está comprometido o podría ocurrir toxicidad por los medicamentos que se le dan en algún momento. Ahora, ¿cuál es el comportamiento clínico de los linfomas agresivos? Esto, lo bueno es que ese sí se puede curar porque inmediatamente que usted le diagnostican, le tenemos que empezar la quimioterapia. Hay muchas terapias efectivas que a veces hay combinaciones. Por lo general, los regímenes son varios, no solamente una sola medicina. Pero el desafío es que pues, los efectos secundarios de las medicinas son fuertes. A veces hay que hospitalizar a los pacientes. eh, Acá hay el riesgo de recurrencia, aún se haya curado. He tenido pacientes que han desarrollado un linfoma, una recurrencia de linfoma como 20 años después. O sea, lamentablemente, aunque se ha curado, todavía uno tiene la predisposición en el futuro de poder tener otra vez un cáncer. Y los síntomas pueden ser bastante significativos en el punto de que puede afectar a sus órganos, ¿no? He tenido pacientes que han llegado con envolvimiento del hígado, por ejemplo, entonces hay medicinas que no se les puede dar porque el hígado no está bien. Entonces hay que monitorear y manejarlo de acuerdo a la presentación del paciente. Entonces, como estábamos hablando de terapias, vamos a hablar de las opciones de tratamiento. Primero, la quimioterapia. Quimioterapia, hay mucha gente que dice, no, yo no quiero quimioterapia porque eso es tóxico. Lamentablemente, todos los efectos secundarios no, o sea, a veces son malentendidos, o sea, en el sentido de que la razón por la que tenemos que dar quimioterapia es porque tenemos toda la data de ensayos clínicos que demuestran que hay una sobrevida.
O sea, no es que queramos darle una quimioterapia que les va a hacer daño, cuando sabemos que si no se trata la enfermedad, puede tener muchos más efectos secundarios y hasta morirse. Entonces, la quimioterapia detiene el crecimiento de estas células malignas para evitar que tenga mayores síntomas. Es muy, muy eficaz en el linfoma. La quimioterapia no solamente afecta a las células malignas, sino también puede afectar a las células que son buenas en su cuerpo. Y como las células que están creciendo más rápidamente, por lo general incluyen las células del pelo y las células del sistema gastrointestinal, puede tener caída del pelo y puede tener también náusea, vómito, diarrea, porque todas esas células que están en el sistema gastrointestinal son las que están creciendo más rápidamente. Y eso es lo que hace la quimioterapia. Por lo general se usan en combinaciones y las combinaciones han sido probadas por muchos años para que maximicen la eficacia, minimizando los síntomas y efectos secundarios. Las dosis altas de la quimioterapia a veces necesitan un trasplante autólogo de células madres para prevenir una citopenia o un conteo de células muy bajito prolongadamente. Ahora, en términos de terapias dirigidas, esto es lo que me gusta y esto es lo que yo hago en mi investigación. Las terapias dirigidas es como que va a la base de dónde, cuál es la razón por la que el tumor está creciendo. Por ejemplo, es mucho más selectivo, no solamente ataca, no ataca todo, solamente se va y ataca a la célula esa que está proliferando, yendo a atacar a la enzima o la proteína de la célula que necesita para sobrevivir. Entonces, por ejemplo, un inhibidor de BTK. El BTK es importante para la proliferación de las células B. Entonces, cuando uno toma un inhibidor de BTK, esa célula B no crece más. Y entonces, con el tiempo, esa célula se muere. O sea que no mata a la célula, lo que hace es que la célula se deja de recibir nutrientes y por ende termina muriéndose. Y eso es lo que queremos, que el cáncer no esté más. Generalmente los efectos secundarios son mucho más tolerables comparados con la quimioterapia y por lo general se pueden dar por vía oral o también por vena. En términos de inmunoterapia, inmuno es el sistema inmune para defendernos y terapia es terapia. Entonces, estos son tratamientos que ayudan y usan el sistema inmunológico para tratar el cáncer. Uno de los terapias que tenemos son los anticuerpos monoclonales. Estos se vienen usando hace ya más de 20 años. Son proteínas que fueron creadas en el laboratorio que se unen a las células cancerosas y ayudan al sistema inmunológico a destruirlas. Lo que se puede hacer también a veces es que estos anticuerpos monoclonales se juntan con un fármaco que ataca directamente a la célula que queremos atacar, para que el quimo no ataque todo lo demás, solamente a esa célula maligna. De ahí tenemos lo que se le llama anticuerpos biespecíficos, que reconocen no solamente uno de los marcadores en la superficie de la célula, sino dos o más, que pueden estar en las células y ayuda a que el linfocito tipo T, por ejemplo, se junte con la célula de cáncer y lo mate. Y eso es lo que se llama también terapia dirigida. Y en términos de radioinmunoterapia es cuando el anticuerpo lo tenemos dirigido a una célula y se une a un radioisótopo, que es una partícula que emite radiación como un misil guiado para destruir las células del linfoma. Ahora, en términos de opciones de agentes anticancerígenos orales, estos incluyen terapias dirigidas, medicamentos inmunomoduladores y agentes quimioterápicos. Los medicamentos orales son una opción muy conveniente, sobre todo para personas mayores que se les hace difícil el transporte y mucho más tolerables que las personas que tienen que tomar tratamientos intravenosos. Y por lo general los pacientes son responsables de tomar sus medicamentos, o sea que si, digamos, usted sabe que no va a tomar una pastilla todos los días. Eso podría crear resistencia a la medicina, así que si usted sabe que no va a ser no va a recordar tomar la medicina todo el tiempo como se debe, pues entonces mejor quizás considerar el uso de un agente intravenoso en lugar de un agente oral, porque no queremos que no tome la pastilla que lo va a llevar a remisión. Ahora, las terapias celulares son eh,
terapias que ayudan de una manera en el sistema del cuerpo de uno. Hay varios tipos y estos incluyen el trasplante de médula ósea. Eso es lo que se le llama autólogo, que significa que uno le sacan a uno mismo las células y se las ponen otra vez dentro del cuerpo de uno. O sea, son las células madre de uno mismo. Tenemos el trasplante alogénico, que esos son los trasplantes donde otra persona te dona las células madres y te las ponen en ti para que se infundan en el paciente y luego el paciente pueda pelear. Esas células madres pelean contra el linfoma. Y tenemos también el trasplante singénico de células madre, donde el donante es el hermano gemelo idéntico del paciente. Y terapia con células CAR-T. CAR-T son moléculas diseñadas llamadas receptores de antígeno quimérico que reconocen y destruyen a los antígenos, o sea, lo que está encima de las células, que son marcadores, que están presentes en la superficie de las células de linfoma. Esa es la terapia con células CAR-T, es lo más último en la avenida y está cambiando mucho la manera en que manejamos a las personas con relapso de linfoma. Luego también tenemos radiación, que eso es radioterapia, usa rayos X de alta energía para destruir las células cancerosas y reducir los tumores. A veces la usamos para pacientes que tienen una masa muy grande para hacer lo que se achique rapidito. El problema es que ataca el ADN de las células normales como la de las malignas y los efectos secundarios dependen del tipo de radiación, la dosis y el área del cuerpo tratada o el cambio de radiación. Hay veces, por ejemplo, que cuando uno tiene un linfoma de Hodgkin, que está aquí en el pecho, y se le da radiación, muchos años después, como estas muchachas son jóvenes o varones son jóvenes, le podrían causar un cáncer en la tiroide o un cáncer en el pecho. Por eso es que hay que monitorearlos a lo largo plazo, no solamente inmediatamente, sino después, años después. Ok, ahora vamos a hablar de las preguntas que debe hacer sobre el tratamiento del linfoma. Lo más importante, ¿cuáles son las opciones de tratamiento y por qué? ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? ¿Cura o remisión? Eh, ¿Existe algún agente oral que sea una opción de tratamiento? ¿Cómo vamos a saber si el tratamiento está funcionando? ¿Cada cuánto me va a chequear, doctor? ¿Y cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los efectos secundarios? ¿Qué hago si desarrollo este efecto secundario? ¿Y cómo debe cuidarme durante el tratamiento? Por ejemplo, hay pacientes que van a estar muy inmunosuprimidos y les explico que entonces no deberían estar en sitios muy cerrados porque podrían contraer alguna enfermedad si alguien está enfermo. Ahora, vamos a hablar de los estudios clínicos. Uno tiene, no sé si han escuchado, un estudio clínico es una investigación médica con voluntarios humanos o participantes para responder preguntas específicas, en donde tratamos agentes nuevos que no están aprobados por el FDA a veces, para ver si es que estas medicinas pueden ayudarnos a tener una mejor eficacia con menos efectos secundarios. Eso es una de las maneras en que estos estudios clínicos pueden ayudar. A veces son terapéuticos y a veces son simplemente observacionales. ¿Y qué significa esto? Que uno, o sea, entra a un registro y da sus datos y con el tiempo nosotros monitoreamos a los pacientes para ver cómo es la evolución de la enfermedad con el tiempo. Eh, También existen estudios clínicos donde uno puede estudiar los efectos secundarios que ocurren cuando uno tiene un tratamiento nuevo. O sea, básicamente significa tener la oportunidad de acceder a tratamientos que son innovadores o nuevos y esto siempre es dentro de un marco científico y de seguridad estrictamente regulado. Hay muchas personas que dicen, no, yo no quiero estar en un estudio clínico, por eso es para la gente que ya no tiene más nada. No, hay muchas veces que tenemos estudios clínicos que se pueden dar al momento del diagnóstico y que tenemos mucha confidencia de que lo que estamos comparando va a ser mejor que lo que está que lo que se está usando en este momento, ¿no? Y porque alguien debería participar, es porque uno puede ser más proactivo en su propio cuidado, uno puede tener acceso nuevo a nuevos tratamientos. También no solamente usted contribuye a la investigación médica, sino que también está contribuyendo a generaciones futuras que desarrollen esta enfermedad y puede recibir atención médica cercana por parte del estudio clínico.
Todos los estudios clínicos van a requerir un consentimiento informado, donde se le explica exactamente qué es lo que van a hacer con usted, cuáles son los laboratorios que se van a obtener, los posibles beneficios, las alternativas al estudio que están considerando, y usted puede retirar su consentimiento en cualquier momento. No es como que, oh, yo firmo y para siempre. No, usted firma y al día siguiente puede decir, ¿sabes qué? Ya no quiero que usted tome más mi información y uno se le respeta. ¿Son seguros estos estudios clínicos? Sí, eso está regulado a nivel federal con muchas salvaguardias para proteger a los participantes. Hay una supervisión por la Junta de la Revisión Institucional, lo que se le conoce en inglés como IRB, que es un comité independiente de médicos, estadísticos, defensores de la comunidad. Y si en el grupo no piensan que esto es algo eficaz y seguro, no lo van a aprobar en su hospital o en su clínica. Y el costo asociado va a variar porque depende de acuerdo al estudio, de acuerdo a los requisitos, de acuerdo a lo que ellos ofrecen. Hay estudios donde si uno participa le dan una ayuda monetaria, financiera, hay otras veces que no. O sea, que todas estas cosas tienen que discutirlas en el consentimiento informado. Los estudios clínicos a veces son patrocinados por el Instituto Nacional de la Salud, el Instituto Nacional del Cáncer, a veces es por compañías farmacéuticas, a veces es por la institución médica y a veces por las organizaciones que defienden al paciente como la Lymphoma Research Foundation. Las fases de los estudios clínicos incluyen fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. El fase 1 identifica la dosis segura del nuevo medicamento. El fase 2 es para ver si el medicamento es eficaz. El fase 3 es cuando comparan con cuál es el tratamiento existente para ver cuál es lo mejor. Y luego el fase 4 es cuando ya la droga está aprobada por el FDA y entonces para ver cuáles son los efectos secundarios que ocurren. Ahora, no uno siempre va de fase 1 a fase 2 a fase 3. Hay veces que la droga en el fase 1 es tan excelente que pasan inmediatamente a fase 3. Y eso ha ocurrido. Por ejemplo, con los inhibidores BTK, esos eran tan eficaces durante el fase 1 que saltaron inmediatamente a fase 3. ¿Y cuáles son los conceptos erróneos comunes? Bueno, voy a recibir un placebo. No, nadie recibe un placebo cuando uno tiene cáncer, porque por lo general, a menos que se lo digan, ¿no? Casi siempre existen otras opciones de tratamiento que son estándar y siempre le van a decir qué es lo que va a recibir. No es como que uno no sepa qué es lo que va a recibir. En términos de que costará mucho dinero, es básicamente lo mismo que un tratamiento estándar, porque las cosas que no son aprobadas por su seguro médico, por lo general el estudio las va a pagar, pero el resto, pues es parte de lo que usted, ¿no? El seguro médico y cómo le cubre. Tendré que dejar completamente a mi médico y trasladarme a un nuevo centro de tratamiento. Muchos estudios permiten que los pacientes continúen visitando sus oncólogos primarios para pruebas y atención de seguimiento. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en Nueva York, tenía pacientes que tenían un ensayo clínico en Texas y entonces ellos recibían la droga o la medicina en Texas y venían a Nueva York y nosotros hacíamos los laboratorios que ellos querían localmente y no tenían que viajar otra vez a Texas para eso. Cuidados de seguimiento y supervivencia. Esto es lo más importante porque ahora con la eficacia que tenemos con los nuevos medicamentos, es muy importante saber que el efecto secundario puede ocurrir no solamente inmediatamente, sino también a largo plazo. Entonces, por eso es que hay que tener visitas de seguimiento con el hematólogo, ver las imágenes como el PET, si es que es necesario, vacunación a veces es también importante, atención de otros especialistas como cardiólogo, especialistas de la fertilidad, etcétera. Y lo otro es la supervivencia, ¿no? Es importante que una persona se considera sobreviviente de cáncer desde el momento del diagnóstico y durante todo el tratamiento y los años restantes de vida. O sea que si uno tiene una enfermedad a los 20 años, a los 80 años todavía es un sobreviviente. Hay veces que hay efectos secundarios que duran mucho tiempo de mejorar, como por ejemplo lo de niebla mental, que es cuando uno a veces está un poquito confundido. Hay personas que tengo que la ansiedad les dura más de un año después de haber terminado la terapia, porque fue un proceso muy traumático.
el impacto económico y lo de regresar al trabajo. Y es importante reconocer que el cáncer está admitido como una disability. Y entonces, usted tiene que hablar con su doctor porque según las leyes de los Estados Unidos para personas con disability, el empleador debe ayudar a acomodar al empleado a volver a su trabajo, teniendo en consideración la quimioterapia que recibió y los efectos emocionales que puede haber tenido. En conclusión, lo más importante es que usted conozca su subtipo de linfoma, cuáles son las drogas y las medicinas más eficaces disponibles. La biopsia es fundamental. A veces cuando uno tiene una duda, y yo he tenido varios casos en que han venido diciéndome yo tengo linfoma y al final no hay linfoma, era otra cosa. La biopsia y el patólogo es buenísimo, es importante para el tratamiento. Hay muchas terapias eficaces para el linfoma y por lo general muchos de nuestros pacientes pueden vivir una vida completamente normal. Y por eso hablé con su médico y su equipo de atención médica sobre los ensayos clínicos. Y con eso, muchas gracias. Aprenda más en linfoma.org, rayita ES. Muchas gracias, doctora Barrientos. En este momento comenzaremos la parte de preguntas y respuestas del programa. Si alguien en la audiencia desea hacer una pregunta, por favor envíala en la caja que aparece en su pantalla. Nuestra primera pregunta es, tengo linfoma MALT. Acabo de terminar quimio con bendamustine. ¿Qué pasa después? Bueno, depende mucho de, como expliqué, el estadio y lo que van a hacerle en algún momento es, dependiendo de dónde estaba originalmente el MALT, viene por mucosa associated lymphoid tissue, le van a hacer probablemente otro PET para ver si es que toda esa actividad metabólica que se veía originalmente ya no está ahí. Porque hay veces que la masa original puede seguir, pero ya no está activa. El metabolismo es importante, porque si ya no está activa, significa que, aunque, que eso quedó como una cicatriz, que esa masa que estaba ahí. Y bueno, bendamustina con el tiempo puede causarle cambios en las células, por ejemplo, le puede causar anemia o le puede causar neutropenia, entonces eso va a tener que ser visto por su doctor para monitorear que los blancos no le bajen demasiado, que la hemoglobina no le baje demasiado. Y fuera de eso, su doctor le va a discutir si es que hay necesidad de alguna terapia de mantenimiento o simplemente eso ya, con eso se acabó. Y ahora viene la etapa de, ¿cómo se llama esto? Evaluación, monitoreo continuo, ¿no? Cada 3 meses, cada 4 meses, dependiendo de cómo se presentó inicialmente. Muchas gracias. La próxima pregunta. Mi esposa fue diagnosticada recientemente con Hodgkin's linfoma. ¿El tratamiento de primera línea es típicamente ABVD o hay otros tratamientos que deberían considerarse primero? Depende del estadio, y depende de lo que se le llama unfavorable or favorable, que es dependiendo de los factores de riesgo. Por lo general es ABVD, lo que se usa en personas de un estadio temprano. Si es que es un estadio 1 o estadio 2 y luego de 2 ciclos se le hace otro PET y si ya no hay evidencia, pues dependiendo del estadio, se sigue con eso mismo o se hace lo que le llaman dose escalation, se escala a algo más fuerte. Ahora, hay otros regímenes que incluyen nuevas drogas, una se llama nivolumab y la otra se llama brentuximab. Entonces, si tiene un estadio 3 o 4, en lugar de ser ABVD, se cambia a nivolumab AVD o brentuximab AVD. O sea, ahí hay ensayos clínicos, por ejemplo, aquí en nuestro centro tenemos un ensayo clínico que está siendo usado en muchos centros en los Estados Unidos, donde hacemos, dependiendo del estadio y del grado de riesgo, se hace ABD por 2 ciclos y luego el estudio, después del PET, se randomiza, o sea, aleatoriza a recibir quimioterapia, que sería lo normal o lo standard of care, o solamente
medicinas dirigidas para minimizar la exposición a quimioterapia, pero eso es ensayo clínico. Pero por lo general, ABVD es lo que se ha estado usando durante los últimos, no, como más de una década, 2 décadas por lo menos. Y es importante que el bleomycin puede causarle mucho problema en los pulmones, así que no debe fumar, ni siquiera nada, ni cigarrillo, ni cigarro, ni marihuana, ni puro, nada, nada. Nada que le pueda afectar los pulmones. Y lo otro es que nosotros también recomendamos que le hagan una función de prueba pulmonar para ver que no haya complicaciones por el uso de la bleomicina. Ahora, si mi médico me ha recomendado dos tratamientos diferentes para mi linfoma, ¿qué factores debo tener en cuenta para elegir? Su conveniencia y lo otro que es importante que no comenté es lo de la toxicidad financiera. Cada terapia tiene a veces diferente copago, entonces tiene que hablar con su seguro médico y hay terapia, cada terapia tiene también frecuencia de monitoreo. Por ejemplo, hay una medicina que yo uso para cierto tipo de linfoma que se llama venetoclax y esa en las primeras 5 semanas son súper, súper intensas porque tengo que ver al paciente, digamos, un lunes y un martes, y lunes todo el día, martes otro día. Y luego la siguiente semana, lunes y martes. La siguiente semana, lunes y martes. La siguiente semana, lunes y martes. Así por 5 semanas. Hay otros en que si es un inhibidor de BTK, solamente lo tengo que ver una vez a la semana. Entonces es más conveniente para muchas personas porque es más fácil para ellos perder un día de trabajo que... O sea, realmente es como lo que llamamos en inglés shared decision making, una decisión compartida con el doctor de acuerdo a su círculo social, si tiene los efectos secundarios, quién lo puede ayudar a venir, llevarlo a la clínica. Esas son cosas muy importantes de discutir en términos de cuáles son los efectos secundarios que puedo esperar, porque, digamos, si tiene un efecto secundario muy, muy fuerte, pues puede que necesite la ayuda de algún ser cercano para que la traiga a la clínica para manejar las complicaciones. Porque es como todo, hay personas que pueden tolerar todo bien y nunca sienten nada al principio, pero luego una semana después pueden tener efectos secundarios, entonces eso es importante saber y reconocer. ¿Qué nos puede decir sobre los anticuerpos biespecíficos y cómo sé si son una opción viable para mi tipo de linfoma? Ahora mismo hay dos que son varios, depende del tipo de linfoma, ¿no? Por ejemplo, para linfoma de difuso de célula B grande, hay uno que se llama epcoritamab y glofitamab. En muchos casos, por ejemplo, el Coritamab se puede dar en este momento como outpatient, o sea, en la clínica y no necesidad de hospitalizarlo. Glofitamab ahora mismo está en ensayos clínicos para hacer lo mismo, para no solamente darlo en el hospital, sino también en la clínica. Em, y tenemos también mosetunumab, que se usa para linfoma tipo folicular. En mi experiencia funciona muy bien. El problema es que hay que saber mucho del monitoreo y tienen que hablar con usted sobre cómo manejar los efectos secundarios, porque hay dos tipos de efectos secundarios que son muy típicos de estos anticuerpos biespecíficos. Uno se llama CRS, Cytokine Release Syndrome, am, síndrome citoquinético. En inglés se llama CRS y el otro es ICANS, ICANS, que es neurológico. Entonces, am, por ejemplo, si la persona tiene que en la casa monitorearse la temperatura, lo otro es chequear el oxígeno, eh, y, o sea, pues necesita un termómetro, la presión arterial, porque si se le baja mucho, o sea, el CRS o Cytokine Release Syndrome puede presentarse como un COVID. No sé si recuerdan cuando uno tenía COVID que uno se desplomaba porque no podía respirar y porque, o sea, ese puede ser un efecto secundario, pero por lo general es muy raro, pero es importante reconocerlo porque puede dar fiebre alta también. O sea que cualquier cosa, yo siempre les digo a los pacientes, si están en esa medicina, inmediatamente a emergencia. Nos llamas y nos dejas saber que está yendo a emergencia, porque mientras más rápido uno empiece el antídoto,
que son esteroides de alta dosis o una medicina que se llama tocilizumab, uno puede parar ese efecto secundario. Y los efectos neurológicos pueden ser súper fuertes también. Uno puede tener confusión, puede tener cambios mentales. Y por eso es que cada vez que uno viene, que están en esas medicinas, pues nosotros nos sentamos con el paciente y le preguntamos que cuente para atrás, quién es el presidente, o sea, cosas que parecerían bobas, pero que son importantes porque pueden a veces encontrar si el paciente está perdiendo un poquito o está volviéndose confuso. Esos son los efectos más comunes. Ahora, también otro efecto común que podría ocurrir es neutropenia. Neutropenia es cuando los blancos bajan y te ponen mayor riesgo de infección. Entonces, por eso hay que chequearlo, monitorearlo, de que las células y los conteos estén bien antes de darle cada infusión. Y depende, ¿no? También, ¿no? Hay anticuerpos bien específicos que se dan por vena y hay otros que se dan subcutáneo. Hay unos que se dan indefinidamente, hay otros que se dan por un tiempo limitado. O sea que cada cual que está aprobado por el FDA tiene que ser discutido con el paciente con una decisión compartida con el paciente y con el doctor. Gracias. Esa fue nuestra última pregunta. Gracias una vez más a la doctora Barrientos y a ustedes por estar aquí con nosotros. En unos días recibirán un correo electrónico con una breve evaluación sobre este programa. Les pedimos que por favor la completen para ayudarnos a crear programas más útiles para ustedes. El correo electrónico también incluirá un enlace a nuestras publicaciones donde pueden encontrar guías sobre su tipo específico de linfoma y muchas de las opciones de tratamiento discutidas hoy. Si tienen alguna otra pregunta, por favor llamen a nuestro centro de recursos para el linfoma al 1-800-500-9976 y que tengan todos un buen día. Adiós. Ay, Dios, gracias.